Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Buenos días, son las 6 de la mañana de este miércoles 15 de marzo de 2017, esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Cuando Samper, la frase que todos recordamos es aquella, fue a mis espaldas. Hoy la frase lapidaria es, me acabo de enterar. Pero eso sí, mi gobierno no es corrupto. No es corrupto, sino el origen del gobierno, la fuente del gobierno. Lo dijimos 1000 veces, este es un gobierno hecho con timo, con trampa, con fraude, con delitos. Es un gobierno de origen criminal. Lo del 2010 es imperdonable y esperamos que el fiscal general de la Nación inicie los procesos consiguientes, porque lo que está prescrito es simplemente el tema disciplinario. A propósito, presidente Santos, ¿dónde está el código disciplinario? ¿Se le refundió en su despacho? Señor presidente del Senado, doctor Lizcano, ¿usted por qué no cumple la Constitución? Y cuando el presidente no sanciona una ley, usted tiene la obligación de sancionarla. No se le olvide que usted está sujeto a controles y tiene obligaciones. Y usted, presidente Santos, también expida el código disciplinario. No lo siga engavetando. Pues bien, decíamos que la acción prescrita por el 2010 es la acción disciplinaria, acción administrativa, pero que las acciones penales por los delitos que allá se cometieron no están prescritos. Por supuesto que es un delito curioso porque no lo cometió nadie. El presidente se acaba de enterar. Prieto dio la orden de unos afiches, pero no supo nada de la plata. El comité financiero no supo nada de la plata. El que manejaba la plata, que es el actual director de la DIAN, nada menos, no supo nada de la plata. $400,000. Eso es mucho billete, mucho. Y en el año 2010 era más todavía, porque el dólar ha perdido valor. No mucho, pero ha perdido valor. Entonces, $400,000 penetraron a la campaña y nadie vio, nadie oyó, nadie supo. Esto es la cosa más simpática que ha habido. Con Samper fue a sus espaldas. A espaldas trabajaba Juan Fernando Cristo. A espaldas trabajaba Rodrigo Pardo. A espaldas trabajaba Posada. Y desde luego Fernando Botero, que fue el único que tuvo la entereza, el valor, el coraje de decirle al país toda la verdad sobre el proceso 8000. Este es otro proceso 8000. ¿Cuándo va a aparecer el que diga la verdad? Por el 2010. ¿Y la del 2014? Traten de taparla. Traten de que se nos olvide que el señor de Sancho recibió $1 millón en Panamá procedente de Odebrecht. Traten de tapar que el señor Otóbula llevó $1 millón en billetes a un hotel donde estaba Giraldo, el amigo de Prieto, el íntimo, como novios son. ¿Y dónde está el $1 millón? ¿Por qué no dicen que se lo robó Otóbula? ¿Por qué? Porque saben que no lo pueden decir. La campaña de Santos es una campaña sucia, asquerosa. Pero si faltaba algo, no es sino que lean
el trabajo de la silla vacía Caribe. Para nuestro gusto, es el documento periodístico más explosivo, duro y revelador que se ha producido en Colombia en años. ¿Cómo fue aquello en la costa? ¿Cómo es la danza de los millones? ¿Cómo compran a la gente en la costa atlántica para las votaciones? Esto es terrible, terrible. Pero eso sí, me acabo de enterar. No he sabido nada y en mi gobierno no ha habido corrupción. Es todo corrupción, presidente Santos. Su gobierno da asco. El narcotráfico, la extorsión, el secuestro, los asaltos, los robos, todo quedará impune. Razón, eran los medios que tenía la guerrilla para financiarse. No era por interés privado, no, que va, era por interés de la sagrada rebelión, del derecho a la insurgencia. Por eso asesinaban a la gente en despoblado, se les robaban a los campesinos sus tierras, se les robaban sus hijos y sus hijitas. Por eso traficaban indecentemente con cocaína, traían armas de todas partes, destruían los ríos de Colombia, destruían los bosques. Por eso ponían bombas en las ciudades para asesinar a la gente, por el sagrado derecho a la insurgencia. La literatura que cabe alrededor de unos bandidos impenitentes que quedarán impunes, como lo dijimos, en la hora de la verdad y desde el Centro Democrático, desde el principio. Desde el principio. Esto navega en dirección a la impunidad. Se trata de no castigar a los peores delincuentes que ha habido en toda América. Y ahora la disculpa es que si lo hicieron por conseguir dinero para la insurgencia, para la rebelión, entonces el delito es conexo con el delito político. Repetimos, secuestros, extorsiones, robos, asaltos y, por supuesto, desde luego, narcotráfico. El narcotráfico es un sagrado delito político. Vamos a ver si en los Estados Unidos se acaban de comer ese cuento. Después del datico de las 188.000 hectáreas que ya pasaron, ahora vamos por encima de 200.000. Y señor ministro de Defensa, 6.000 hectáreas este año, ¿nos quiere decir dónde? ¿Nos quiere decir cuándo y cómo? ¿Y con cuáles erradicadores? No mienta, señor ministro, es tan feo un ministro metiendo mentiras. La despedida de Electricaribe. Muy bien, ya pues mataron el tigre. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que nos queda es una situación terrible en materia de distribución eléctrica en la costa atlántica, con unos problemas pavorosos, con una anticultura que han vendido de no pago de las tarifas y con un tribunal de arbitramiento que tendremos que ver dónde es, para que sepamos qué posibilidades tenemos de ganarlo. Y ahora, a conseguir un nuevo operador. Uno que sí sea eficiente, capaz, que tenga músculo financiero. Esa novia tan bonita, ¿dónde se halla? Se fue Vargas Lleras. Ayer hizo un mitin que, bueno, si aquí fuéramos curiosos, tendríamos que examinarlo de cerca. Una verdadera manifestación, 5.000 personas. ¿Cuántos contratistas del Estado estaban allá? ¿Cuántos contratistas agradecidos o esperanzados? ¿Cómo es la cosa? Porque recuerden ustedes, en la celebración de la victoria de Santos, a Mario Huertas dando brincos allá de la felicidad y después ganándose licitaciones. Esto era lo mismo que ayer. Estos son personas esperanzadas en el triunfo de Vargas Lleras para tener nuevos contratos. 5.000 personas. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué clase de acto es? Un mitin, un acto indebido,
indecente. La austeridad oficial. ¿Quién pagó todo eso? ¿Quién pagó todo ese transporte? ¿Quién pagó todos esos salones? ¿Quién pagó todo ese equipo? ¿Quién pagó todo? ¿Por cuenta de quiénes? Quisiéramos saber. ¿Eso fue por cuenta del gobierno, de nuestros impuestos? ¿O fue por cuenta de Vargas Lleras? ¿Cómo es la cosa? Pero eso no se hace gratis. Vargas Lleras tendrá que salir en su campaña a explicar varias cosas. La primera, por qué su corto entusiasmo por este tema de la paz en el que estaba comprometido el gobierno del cual él participaba. A ver cómo es la cosa de la paz. Y cómo es la cosa de la Justicia Especial para la Paz que su gente votó el último día en que estuvo de vicepresidente. Luego que no salga con disculpas, salga a decir yo soy de la paz. Y entonces que se ponga la paloma esa y que nos dé la cara. Pero estas posiciones ambiguas de que tal vez sí, tal vez no, eso políticamente no es de recibo y no lo podemos aceptar. Y en materia de obras de infraestructura, nosotros seguimos tosudamente preguntando ¿qué pasa con el túnel de la línea? ¿Qué pasa con la Ruta del Sol? ¿Qué pasa con la carretera Villeta-Guaduas? ¿Qué pasa con Mulalólogo Guerrero? ¿Qué pasa, qué pasa y qué pasa? Ocaña Gamarra, ¿qué pasa? Porque muchas fueron las construidas, dice Vargas Lleras. Claro, cuando saca fotos son obras construidas en el gobierno de Álvaro Uribe por Andrés Uriel Gallego. Habrá que hacer ese inventario, porque ya lo que tenemos es un político en pleno ejercicio que se despidió impúdicamente de la vicepresidencia de la República con un acto costosísimo que tendremos que preguntar por cuenta de quién corrió. Buenaventura, Santa Marta, Yopal, ¿cuántas más ciudades tienen sed? Entendemos que esto estaba también a cargo de Vargas Lleras. Entonces construyó por ahí unos acueductos en el Chocó. ¿Construyó él? No, construyó el gobierno nacional. Ni más faltaba que no construyera algo. Muy poco, nada. ¿Y qué pasa con las crisis de Buenaventura y de Santa Marta? Recuerden cuando allá estaba su señor, el ministro Henao, diciendo que los pozos y que Santa Marta arreglaba su situación. Peor que nunca. Colombia empieza a tener sed por malos gobiernos como el del señor Vargas Lleras. La Justicia Especial para la Paz. ¿Detrás de quién van? ¿Por qué no vamos sincerándonos y averiguando de una vez de qué se trata este montaje? Unos extranjeros nombrando los magistrados de los tribunales colombianos y unos tribunales colombianos que tienen preferencia sobre la justicia ordinaria y tradicional de la Constitución del 91. ¿Detrás de quién van? ¿A quién van a meter a la cárcel? ¿Cómo es ese cuento de los llamados paramilitares y de los herederos de los paramilitares? ¿Quiénes van a ser escogidos por estos extranjeros sinvergüenzas, irrespetuosos del país, que vinieron aquí a nombrar nuestros jueces? Entonces tenemos el Poder Legislativo en manos de la Comisión de Seguimiento, el Poder Judicial en manos de unos extranjeros que van a nombrar unos tribunales que se van a ocupar de administrar justicia, empezando por la que le van a administrar a los militares de Colombia, quienes han sido humillados. Hoy en la Historia hablaremos de las horcas caudinas. No fue la peor derrota militar que sufrió Roma, fue mucho peor que eso, la más grande humillación que recibió la República Romana. Lo que no acepta nunca un pueblo es la humillación, y a nuestros militares los van a pasar a todos bajo las horcas caudinas. Ya hay 1000 listos que están en la cárcel, poco les va, quieren volverse para su casa y pasarán tranquilo, uno por uno, bajo las horcas caudinas. La tormenta Estela ya pasó sobre la costa este de los Estados Unidos. Se temía algo mucho peor. Sí hubo mucha nieve, sí hubo dificultades con las líneas de transmisión eléctrica, pero nada parecido a lo que se esperaba. Dado de baja líder de ISIS en Mosul. Ya
la noticia está confirmada. No era cierto que hubiera podido salir de Mosul y fue dado de baja. Noticia confirmada. Se cierra el círculo. Ya las fuerzas de Irak hablan de tener más del 30% de la vieja ciudad en sus manos. Fosa común en Veracruz. Encontraron una fosita común con más de 250 cadáveres. Claro que nada comparado a las fosas comunes que han encontrado en Irak, construidas por ISIS, con la gente que han asesinado, especialmente cristianos, víctimas, hermanos nuestros que han muerto por su fe. De esos habla muy poco el Papa Francisco. Está muy ocupado hablando de Maduro y de Raúl Castro. 800 trabajadores de la salud han muerto en Siria. Esto, cada día hay una cifra más sobrecogedora. ¿Qué son estos? Médicos, enfermeros, auxiliares. Han muerto más de 800 en esta guerra atroz que hay en Siria y sobre la que el mundo ya ni dice palabra. Almagro, el señor secretario general de la OEA, pide suspender a Venezuela del organismo, salvo que haga inmediatamente elecciones, que desde luego no las hará. Ya el año pasado fue imposible, cuando las cosas estaban en un punto que no tenían retorno. Intervino su santidad el Papa Francisco a favor de Maduro para dejarlo ahí en el poder. Este genocidio que se está cometiendo contra los venezolanos, espero que lo hagan reflexionar su santidad. Estas cosas no se hacen gratis. Piense en esas meditaciones suyas y piense sobre el perdón y sobre la penitencia. Este genocidio tiene mucho que ver con la actitud suya y con la invitación suya a una mesa que no tenía otro objetivo que el de dejar a Maduro en el poder. Dejar un tirano asesino en el poder tiene estas consecuencias. La gente en Venezuela se muere de hambre, su santidad, por cuenta de ese señor al que usted admira tanto. Camerún anuncia 60 militantes de Boko Haram dados de baja y 5.000 personas liberadas, todo en este comienzo de año 2017. Boko Haram, otra terrible organización islámica en una población totalmente negra. Ellos son negros, pero negros islámicos, y son pavorosos. Escándalo de corrupción en los Estados Unidos. Poco se habla de esto. Se trata de un escándalo surgido alrededor de un contratista del Ministerio de Defensa malayo que se llama el Gordo Leonard. 9 militares de alto rango y un almirante retirado presos en los Estados Unidos. Allá hablan poco, pero la justicia opera. Y por eso esa es la mayor democracia del mundo. Aquí hablan mucho y de hablar mucho no pasa nada. A propósito, señor fiscal, ¿qué hay del cheque de Interbolsa girado al señor Roberto Prieto? Nos dijo que lo iba a mostrar ayer. Nos quedamos esperando. Se amplía exponencialmente investigación por corrupción en Brasil. El fiscal pide autorización a la Corte Suprema de Justicia para iniciar juicio contra 83 políticos aforados. Esto quiere decir 83 miembros de alto rango de la administración y 211 personas sin fuero. Ya ayer declaró Lula da Silva. Y la Asamblea Nacional de Venezuela vuelve a denunciar crisis alimentaria. El genocidio del que estamos hablando. A la gente en Venezuela la están matando de hambre y de falta total de medicamentos. Y en economía colombiana, enero muy malo. La industria cae 0.1%, ya con Reficar incluido, y el comercio al detal cae el 2.2%. Y tenemos noticias de que febrero será peor. La crisis económica es el gran tema de este país.
Aquí nos entretenemos con Odebrecht y con todas las vagamunderías de Santos para hacerse elegir. Y se hizo elegir para empobrecer el país hasta estos extremos. Y en Hoy en la Historia, como se los prometimos, hablaremos de las orcas caudinas. ¿Qué fueron? ¿Qué significaron para la República Romana? De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, pues con los años que nos quedan, yo creo que nos queda también mucho tiempo para ver y para escuchar, lamentablemente, muchos escándalos como los que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Todos los días nos enteramos de un nuevo escándalo en la pasada campaña electoral del presidente Juan Manuel Santos, y todos los días son más los que entran y juegan en este reality de corrupción que tiene, la verdad es que tiene aterrados a todos los ciudadanos. Lo grave es que allí todos estuvieron y parece que participaron, pero nadie se enteró, incluido el propio presidente Juan Manuel Santos, quien salió ayer con cara de circunstancias a decir que todo es un hecho bochornoso del que se acaba de enterar. Pero ¿qué les parece si ustedes lo escuchan, si lo escuchamos? ¿Qué fue en concreto lo que dijo? Hubo recursos no registrados en mi campaña del 2010. Quiero expresar mi más absoluto rechazo y condena frente a ese hecho. Lamento profundamente y pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso que nunca ha debido suceder y del que me acabo de enterar. Bueno, y parece que... Yo creí que iba a decir que sucedió a sus espaldas, pero no, bueno. Me acabo de enterar en la nueva frase. Qué parecido, ¿no? Sí, qué parecido. Bueno, pues no fue el único, le cuento, doctor Londoño y queridos amigos, porque es como si fuera un partido de voleibol, ¿no? Donde se pasan la pelota los unos a los otros. Roberto Prieto, el que fue gerente de la campaña 2010 del presidente Juan Manuel Santos, reconoció que los 2.5 millones de afiches para la campaña fueron financiados por Odebrecht. Sin embargo, el comité financiero de la campaña de Santos niega haber tenido conocimiento de esa compra. Santiago Rojas, quien fue director de la campaña y ahora es el director de la DIAN, también lo niega y dice no haberse enterado de nada. Y por si esto fuera poco, y para enredar más las cosas, tampoco se ponen de acuerdo con los $150.000 que entraron de Interbolsa para tapar gastos de publicidad. Unos lo niegan, pero otros, como Juan Carlos Ortiz, que es confeso estafador y exaccionista de Interbolsa, dice que sí les dieron ese dinero y que así aparece en sus cuentas a través de una transferencia que hicieron. En definitiva, una feria de donaciones muy dudosas que no solo ponen en entredicho la campaña y la elección del presidente Juan Manuel Santos, sino también deja en vilo al director de la DIAN, Santiago Rojas, y a muchos de los que participaron en la campaña, que tendrán que responder ante la Fiscalía, porque a nivel disciplinario ya se han apresurado a decir que aplica la prescripción, ¿no? ¿En qué acabará todo este enredo de corrupción? ¿Ustedes qué creen? ¿Sabremos algún día la verdad o todo quedará en un mero escándalo para los periódicos y ahí se muere todo? Bueno, del proceso 8000 supimos toda la verdad, toda íntegra. Solo que el presidente se compró la Cámara de Representantes. Esa verdad si no nos la han contado. ¿Cuánto le costó al país a través de auxilios parlamentarios el proceso 8000? ¿Cuántos representantes a la Cámara fueron comprados con enormes cantidades de dinero del Fisco Nacional para tapar la indignidad de Ernesto Samper? Él salió vivo políticamente, pues entre comillas, o vivo jurídicamente de ese proceso, pero moralmente quedó arruinado para siempre porque el mundo entero y los colombianos no nos vamos a olvidar de que es un tramposo, un timador, una persona que no tiene visa para ir a los Estados Unidos por narcotraficante, nada menos que eso, porque se hizo elegir con el dinero del narcotráfico. Y de este escándalo, tenga la seguridad de que nos enteraremos, Montserrat, muchas lenguas se van a soltar y muchas verdades vamos a descubrir, de esas de las que el presidente Santos se acabará de enterar. Pues él ojalá, no supo mire, doctor Londoño, en el chat los oyentes están muy activos ante la pregunta que les hice al finalizar la presentación de mi noticia, y algunos, como Carlos Usuga, dice, la Fiscalía es de Vargas Lleras, ahí no va a pasar nada.
Son algunas opiniones, ¿no? Pero Vargas Lleras no va a salir en plan de opositor y de contradictor. Vamos a ver. Y no le interesará destruir todo lo que esté alrededor de Santos para destruir de paso el candidato que vuela a Santos en las próximas elecciones. Ya lo veremos. Néstor Humberto Martínez es una persona que ahora frente a él tenemos un cierto compás de espera, después de que nos entusiasmara tanto con sus actitudes iniciales. Y no tuvimos reparos en hacerle todos los elogios. Ahora decimos, la verdad, no sabemos. Habrá que esperar, Montserrat. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 15 de marzo del año 17. Son las 6:30 de la mañana. La parábola del elefante, segunda parte. Como lo escribió en su momento el doctor Fernando Londoño, la historia vuelve a repetirse. ¿Qué pasó? Los colombianos pueden tener la seguridad de que de comprobarse cualquier filtración de dinero, en cualquier caso su ingreso se habría producido a mis espaldas. Cualquier filtración de dinero. Ay, los 3.200 millones de pesos de aquella época. Es que estamos hablando de 1994. Es decir, de hace 20 y tantos años. Esos son 30, 40 mil millones de pesos de hoy. Pero desde luego fue a mis espaldas. Entonces, para el de ahora es que se acaba de enterar. Para el otro, eso fue a mis espaldas, la filtración de dinero con lo que ganó las elecciones. Hágame el favor. El dinero que se empacaba en cajas de cartón con unos papeles color lila, de los que hablaba María Izquierdo, y que se le entregó a cada uno de los directores de la campaña de Samper con firma. Todos los documentos están firmados. Por ahí hay una firma de un tal Armando Benedetti. ¿De cuál sería? ¿El papá o el hijo? Hay que preguntar, pero uno de esos papeles lleva la firma de Armando Benedetti para gastos en la costa atlántica. Él no supo, fue a sus espaldas. El de ahora se acaba de enterar. Cuando el director de la Hora de la Verdad le contó al mundo lo ocurrido, y ocupaba el inmueble de Nariño Ernesto Samper, el presidente de los carteles, con $5 millones, hoy aliado incondicional del gobierno de los afiches, o sea que pasamos de los carteles a los afiches. La llegada del elefante, según Monseñor Rubiano, cuando dijo que si a uno se le mete en la casa un elefante, uno lo tiene que ver. La llegada, pues, a la presidencia de Samper era cuestionada por el ingreso a su campaña de dineros procedentes del cartel de Cali. Fue un tiempo en el que, por dedicarse a comprar el Congreso, con Heine Mogollón Serge, paisano del ñoño Elías, el Bojote descuidó sus funciones y el país se sumió en una crisis social, económica y política. Cuando la prensa mermelada lo cuidaba todo, desde la cadena Caracol, como ahora con el mismo personaje, todo esto hizo metástasis. Se esperaba que esto no se volviera a repetir. Sin embargo, la falta de un castigo ejemplar para el presidente de la época y los protagonistas del escándalo hizo que la corrupción se afianzara y la historia se repita, como lo comenta don Eligio Palacio Roldán. En el 2017, este año, se descubre como colofón de investigaciones originadas en Brasil y Estados Unidos, que las ha pretendido tapar el Contralor anunciando otro escándalo, que la multinacional de los sobornos Odebrecht habría permeado las campañas a la presidencia de Juanpa, y el país vive una especie de déjà vu, y se repiten las circunstancias vividas 20 años atrás. Como quien dice, 20 años no es nada, doctor Londoño. Con los mismos actores, Humberto de la Calle, Armandito Benedetti o Armando Benedetti,
Horacio Serpa, con la iglesia arrodillada y los gremios con notables excepciones. Y ahora, con el refuerzo del narcoterrorismo de la guerrilla. Doctor Londoño, la historia vuelve a repetirse. Bienvenidos a la parábola del elefante, parte 2, del bojote al comandante Santiago. Bueno, pero en aquel entonces la iglesia en Colombia estaba presidida por Pedro Rubiano Sáenz. Qué hombre, qué monumento de ser humano. Del cardenal de ahora, mejor ni hablemos. Ni hablar. Bueno, en todo caso, a mis espaldas pasamos al me acabo de enterar. Seguiremos hablando sobre estos temas porque tenemos mucho más que contarles a ustedes. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes y para los compañeros aquí en la mesa. Ayer, en encendido discurso para darle la despedida previa condecoración a su vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, Juan Manuel Santos acusó a la oposición de ser de extrema derecha y de hacer un ejercicio destructivo que nada le reconoce al gobierno. Lo hace el mismo día en que indica que sí entró dinero de Odebrecht a su campaña, pero que se acababa de enterar. Pues bien, hay otros asuntos de los que se debería enterar el jefe del Estado y que refutan sus afirmaciones con relación a lo bien que está la economía colombiana. Según datos del DANE, la producción industrial cayó 0,2% en el mes de enero, con graves caídas del 8,9% en la confección de prendas de vestir, 10,2% en elaboración de azúcar y panela, 11,5% en curtido y recurtido de cueros y teñido de pieles, 12,7% en fabricación de vehículos automotores y motores, y de 35,4% en fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano, artículos similares. En declaraciones al diario La República, Wilson Tovar, actual gerente de investigaciones económicas de Acciones y Valores, comentó que este es uno de los datos más bajos, quizás desde 2009 y 2015, y muestra el rigor del entorno económico global y nacional con la reforma tributaria. El DANE también reporta un bajonazo en las ventas al por menor de 2,2% en enero. Ayer informábamos, doctor Londoño, sobre la caída del 23% en la inversión extranjera directa y recordábamos la caída histórica del 30,7% en el índice de confianza del consumidor que publica Fedesarrollo. Esta nueva economía perdió el rumbo y el presidente no se da por enterado. Para agravar el asunto, el gobierno del Reino de España ha expresado su preocupación por el caso de Electricaribe y ha anunciado también que respaldará a Gas Natural Fenosa en su decisión de acudir a instancias internacionales para resolver la situación derivada de la decisión del gobierno nacional de liquidar la empresa. Los españoles insisten en que el gobierno nacional consintió el fraude y la morosidad y que la deuda de los usuarios es cercana a los 1.300 millones de euros. El remedio podría terminar saliendo peor que la enfermedad y nadie sabe con certeza cuánto va a tener que desembolsar el gobierno central. Y en Bogotá, doctor Londoño, los pasajes de Transmilenio pasarán de 2.000 pesos a 2.200 pesos y las del bus del SITP de 1.700 pesos a 2.000 pesos. Aumentos del 10 y del 17%. Respectivamente, frente al incremento del salario mínimo, que fue del 7%. Definitivamente, no cabe duda, es la prosperidad para todos. Averígüenos, Santiago, dónde va a ser el tribunal, dónde va a operar la sede del Tribunal de Arbitramiento que dirima las controversias muy duras entre el Gobierno Nacional y Electricaribe. Esa sede del tribunal es fundamental para orientarse uno cómo van a ir las cosas y cómo se va a manejar este tema. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad. El ahora nuevo mejor amigo del presidente de la República, Juan Manuel Santos, el vicepresidente Germán Vargas Lleras, se despidió ayer de su cargo como vicepresidente de la República en el Gran Salón de Corferias en Bogotá, con la asistencia de más de 4.000 invitados que por espacio de 5 horas escucharon el balance
de la gestión del vicepresidente Vargas Lleras. Aunque los colombianos no hemos visto las obras de importancia funcionando, el vicepresidente, acompañado del presidente Santos, habló de la gran revolución en inversión pública, que calificó como jamás vista, en sectores como infraestructura, vivienda, agua, alcantarillado, puertos y aeropuertos. Al evento asistieron los senadores de la Unidad Nacional, quienes acompañaron a Vargas Lleras, que tuvo como invitados especiales a los constructores, en otras palabras, a sus contratistas, que hicieron presencia activa en las obras que el vicepresidente inició en sus años como encargado de la infraestructura del país. Los que no asistieron fueron Horacio Serpa, el expresidente César Gaviria, Armando Benedetti y Roy Barreras, quienes no apoyan a Germán Vargas Lleras a la presidencia porque su tarea se centra en un candidato que ellos han llamado de centro izquierda. De hecho, el senador Roy Barreras y negociador en La Habana ofreció una cena al general Naranjo en su casa, por lo que Naranjo, quien fue a Corferias y estuvo en primera fila, salió del evento a los pocos minutos de instalarse y de empezar el señor Germán Vargas Lleras a dar su balance de gestión. Tampoco fueron al evento el procurador Fernando Carrillo, el fiscal general de la Nación, quienes se excusaron de asistir. Fueron 5 horas de discurso donde Vargas Lleras dijo que no tiene claro si va o no por la presidencia, pero que mejor se retiraba desde ya para no inhabilitarse. Por ahora, lo único cierto es que no hay futuro claro para las obras más importantes del país, como la carretera Muralólogo-Guerrero en el Valle, el túnel de la Línea, Villeta-Guaduas, autopistas de la montaña, Bogotá-Villavicencio, navegabilidad del río Magdalena, Ruta del Sol 2. La lista es interminable porque todo quedó en marcha. Un país como nunca antes en la historia, con mucha propaganda y nada en la realidad. Y una cosita más, que nos aclaren desde ya las acusaciones de las FARC contra el general Naranjo, a quien le llamaban general Coca Naranjo. Seguro, si nos aclaran eso, podremos entender su triste papel en hechos tan graves como la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 o hechos como el de Jamundí. Pues se dice que este será el próximo vicepresidente de la República. ¿Pero qué vicepresidente? ¿Qué vicepresidente? Que empiece por explicarnos qué fue lo que hizo cuando como capitán tenía el deber de proteger a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a los que dejó asesinar. Ahí empieza la carrera conocida como policía del mejor policía del mundo, dejando asesinar a sus protegidos de la Corte Suprema de Justicia. ¿Sabía? ¿No sabía? ¿Lo hizo de torpe, de desprevenido o de mala fe? ¿Cómo lo hizo general Naranjo? ¿Por qué no nos cuenta? Bueno, y la despedida de Germán Vargas Lleras, ese fue un mitin político. Yo le pregunto, Demar, para que hagan una averiguacioncita allá en el Congreso, ¿con la plata de quién fue eso? ¿Cuánto cuesta ese salón? ¿Cuánto cuestan los montajes de videos, de cámaras, de transmisión al aire? En fin, todo el costo de semejante mitin político para despedir a Germán Vargas Lleras. Ya hablaremos de las muchas obras que dejó empezadas, de las otras que son pues apenas lo elemental que se haga en un país como estos. Ya lo veremos. En todo caso, se fue Germán Vargas Lleras con un mitin político al que lo acompañó el presidente Santos.